Nuevamente con ustedes, queridísimos hermanos y amigos. Continuamos hoy con la serie de conferencias cortas sobre la singularidad de la Sagrada Escritura. Iniciamos. Reflexionar sobre la singularidad de la Sagrada Escritura, es decir, por qué es un libro único, nos exige explorar en los escritos extrabíblicos, los cuales nos suministran rigurosa información que contribuye a fortalecer nuestro amor, fidelidad y consonancia, tanto por el contenido como por el conocimiento del documento divino. Singularidades como su origen, su unidad, su actualidad, su difusión, la supervivencia, el carácter literario y el carácter moral son solo algunas de las que sirven de estructura al mensaje de hoy. Con la ayuda del texto El origen de la Biblia, escrito por varios autores y producido por la editora holandesa La Biblia Abierta, comentemos dichas singularidades. En primer lugar, lo singular de su origen. Lo singular de su origen. ¿Cómo se originó la Biblia? Una de las singularidades que nos hacen calificar a la Biblia como libro único es su origen. Cualquier obra literaria necesita para su producción un plan predeterminado que incluye autores especialistas, tiempo de investigación, redacción, revisión, edición, impresión, mercadeo, distribución y otros elementos logísticos. La Biblia, en cambio, para ser completada fueron necesarios 1600 años aproximadamente. Así como usted lo escucha, 1600 años aproximadamente. Intervinieron para su producción 40 autores que de ninguna manera pudieron reunirse para planificar sus contenidos temáticos, estilos literarios, amplitud o brevedad de la obra. En fin, el tiempo no les permitió siquiera conocerse a los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los escritores de la Biblia pertenecieron a diferentes contextos culturales, de formación familiar distinta, como también su formación humana en general. Moisés, por ejemplo, escribió en el desierto. Fue político y educado en la sabiduría egipcia. Josué fue general precisamente de las tropas guerreras de Moisés. Salomón fue rey y escribió en el palacio. Amós fue pastor de ovejas. Nehemías fue cortesano. Daniel fue primer ministro. Pedro, pescador. Lucas, médico. Mateo, cobrador de impuestos. Pablo, rabino, y escribió viajando y en la cárcel. Y así las características de los diversos autores de la Biblia. Este libro sagrado fue escrito en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas porciones del mismo en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El personaje central de la Biblia es Jesucristo, pero él no escribió. No se conocen documentos de su autoría. Sin embargo, su enseñanza fue prolífica. Sin duda, esto contribuye a que Mateo escribiera de él como rey, Marcos como siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios. Lo interesante es que los 4 escritores jamás se pusieron de acuerdo para definir sus enfoques. Surge una pregunta. ¿Quién estaba guiando todo este proceso de producción literaria? La respuesta la ofreceremos en las conclusiones del mensaje. La segunda singularidad, lo que hace
a la Sagrada Escritura un libro único es lo singular de su unidad. Repito, lo singular de su unidad. ¿Cómo 4 decenas de escritores en decenas de generaciones, desde trasfondos y ambientes tan diferentes, sin previa consulta, pudieron escribir una obra de tan perfecta unidad? Cambiemos de perspectiva. ¿Sería posible que 10 escritores de los más encumbrados, de diferentes formaciones y edades, sin conocerse y sin un plan estructurado, pudieran producir un libro cuyo contenido temático tuviese unidad? Creo que sería imposible. Los escritores de la Biblia tratan de historia, teología, filosofía, cosmología, antropología, psicología, ética, etc. Escribieron profecías arriesgadas, biografías, viajes. No dudaron en tratar temas difíciles y profundos. ¿Cómo explicar, pues, la armonía y continuidad de la Biblia? Algunos lectores críticos creen haber encontrado diferencias y contradicciones, pero resulta que no leyeron correctamente u olvidaron el contexto y el trasfondo de lo escrito. Han surgido controversias en la interpretación, pero estas han servido finalmente para que la perfecta unidad y armonía del contenido bíblico sea más diáfano. La Biblia es una unidad milagrosa. No es una antología de obras diversas, sino una unidad que abarca y compendia un todo. Su contenido nos revela el tema central, la redención del ser humano por medio de Jesucristo, por voluntad de Dios el Padre, con la intervención del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento señala a Cristo. El Nuevo Testamento describe a Jesucristo. El amor de Dios por la humanidad satura todo el plan de redención que nos muestra la revelación escrita, la Biblia. Surge otra pregunta. ¿Quién guió a los escritores para producir un libro de perfecta unidad de contenido? Al final conoceremos la respuesta. La tercera singularidad, lo singular de su actualidad. Repito, lo singular de su actualidad. Se han escrito miles de libros que fueron olvidados dentro de una generación. Se editaron muchos libros que gozaron de mayor atención, pero ¿cuántos libros hay que, aún teniendo siglos de vida, sean leídos con regularidad e interés por muchas personas? ¿Qué libros de la Edad Media siguen editándose a gran escala y son leídos por mucho público? ¿Qué obras clásicas, excepto por versados en letras y estudiosos, son leídas regularmente por muchas gentes? Y aunque así fuera, ocurriría más por interés histórico que porque tales libros sean muy actuales. ¿Qué tiene pues la Biblia para que con ella ocurra todo lo contrario? La Biblia no es solo un libro antiguo. Podemos afirmar que ciertas partes de la misma pertenecen incluso a los escritos más antiguos que se han conservado y posee la humanidad. Sin embargo, son devorados por millones de personas, no solo por interés histórico, sino también porque las gentes palpan la importancia de la Biblia para la vida aquí y ahora. La Biblia encaja en cada periodo de la historia, ya sea en tiempos de guerras o en tiempos de paz, en la oscura época medieval o en el siglo de los descubrimientos y la técnica,
Millones de gente se han nutrido y apoyado en ese libro y han sido ayudadas y alentadas por él. Lo curioso es que no decrece conforme la ciencia y la técnica adelantan, sino que la difusión de la Biblia no han hecho más que aumentar. Muchos, por experiencia, han testificado que la Biblia permanece siempre nueva y refrescante. Al preguntarle a Daniel Webster, célebre jurista y político norteamericano, ¿qué parte de la Biblia le gusta más a usted?, dijo: la porción que he leído últimamente. La actualidad de la Biblia es universal. Es el único libro leído por gentes de toda clase y edad. Es leída a los pequeños, es leída por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos. Los niños entienden sus relatos y lecciones. Los jóvenes encarnan sus enseñanzas, mientras los doctos se maravillan de la profundidad de su contenido. No hay libro que le iguale en la literatura. Otra pregunta: ¿quién está detrás de todas estas singularidades? Al final de este ciclo de conferencia lo sabremos. Y con estas conferencias cortas estamos poniendo énfasis en la celebración durante el mes de septiembre que se hace a este sagrado libro. La Biblia, hemos dicho, es nuestra norma de fe y conducta. La Biblia es la luz para nuestro camino. La Biblia es un libro redentor, es un libro transformador, es un libro que nos conduce a la vida plena, a la vida digna, a la vida que vale la pena y, por cierto, con consecuencias eternas. Que Dios los bendiga por escuchar esta conferencia y los invito a orar por un minuto. Amantísimo Dios, ruego tu bendición especial para cada uno que ve este video, que lo escucha con atención. Te suplico que encarnes en su corazón el mensaje de la Biblia, que valoren su importancia, que valoren su origen, su unidad, que valoren, oh Dios, su actualidad, que lo hagan suyo, no solo para el conocimiento, sino para la transformación de sus vidas. Gracias, Padre amado, por permitirnos esta exposición y por las bendiciones que recibimos luego de suplicarlas y hacerlas en el nombre de Jesús. Amén y amén.